Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú. Que somos mucho más viejos y estamos más colgados y estamos teniendo una evolución hacia el infantilismo absurdo. Nada, una mente más abierta también hacia la música también. Detestamos ensayarla y nos sentimos ridículos tocándola, pero cada vez que la tocamos en directo te aseguro que la revivimos y que nos damos cuenta que hasta nos parece que era una muy buena canción. No, creo que es buena, creo que es buena. Lo que pasa es que son muchos años dándole el callo a esa canción y eso siempre cansa, ¿no? Claro. Sea la mejor o sea la peor. Somos además una gente que nos gusta mucho evolucionar y variar las cosas, ¿no? Esto empezó por el lado de toda la banda como algo, como un hobby, una cosa divertida y alucinante, y que de pronto, sin darnos cuenta, íbamos sumando 5 años, 10 años, 15, 20, hasta casi los 28 que llevamos. Y todavía nos parece algo fascinante porque la verdad que dentro de lo que es divertido ser músico, la verdad que... Nos siguen regañando en todos los hoteles, después de 28 años, que ya eso tiene mérito. Me ha tocado a mí la pregunta más chunga, por lo que veo, ¿no? A mí me ha tocado el marrón. Pues no lo sé, no lo sé. Nosotros seguiremos tocando hasta que nos siga saliendo bien y que la gente le siga gustando. Por lo que decía antes lo de Sabor de Amor, es que llega un momento de que la canción ya no es tuya, ya es de la gente. O sea, de que ya pasa a ser, tú lo compusiste en su día, pero forma parte de la vida de la gente. Entonces te ves obligado, pero no en mal sentido, sino es que es una obligación buena de que hay que seguir tocándola, ¿no? No, sin aliento no. Después los demás funcionan muy bien y nos gusta mucho. Sí, había momentos malos, momentos buenos, 27 años, 28 que llevamos, imagínate, han pasado de todo, ¿no? Pero son eso, los viajes, el estar fuera de casa, pero lo demás nos encanta. Aprovechamos para decir que el modelo ese de Transit, el que pone Van of the Year, furgoneta del año, no se lo recomendamos a nadie. O sea, sobre todo a alguien que tenga aprecio por su espalda, pues no mola eso nada. Es mentira, eso, el premio yo no sé en quién Van coño of lo the da. Year, bueno, la furgoneta del año. Joder, A ver, la furgoneta sí, del sí. año. Pues del año pasado, pero parece del siglo pasado. Tuvo un premio y todo, creo. Premio Sí. a la furgoneta. A ver quién coño la ha votado a esa furgoneta. A que me echaron, vale, que me echaron del grupo. Le hicimos una prueba y no nos gustó nada. Y lo echamos. Y de hoteles que no han echado en Madrid, ¿qué me dices? Y de Lo hoteles, echamos ¿no? del grupo. Y después vino otra vez y ya cantó un poco mejor y lo dejamos. No, Sí, en serio, claro que sí. En serio. La primera prueba Totalmente, La primera que le hizo la hizo cagando. y también... no, hombre, cagando Qué tampoco. bonito hablar para Tele 7. No, y también había un momento cuando nosotros empezamos a tener éxito que en Madrid no había ni un puto hotel que no quería coger. No había ni un hotel, porque fue justo cuando empezamos ya a vender, bueno, no a vender, sino a salir los medios y tal, era cuando más hooligan éramos, ¿no? Entonces había un momento que había mucho menos hoteles en Madrid, y esto es verídico, es que nuestro manager de aquel entonces nos dice, mira, es que no sé dónde meteros, es que está en la lista negra de todos los hoteles, ¿se dan invisibles? No. La fruta de la pasión es el sabor